Hechos 22. Hechos 22, damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice su palabra de esta manera. Aleluya. Ya andaba en Filipenses, no sé por qué, pero ya me vine. Varones israelitas, oíd estas palabras. Estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, y por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el terminado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendistes y mataste por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Padre y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Gloria a Dios. Tomen su lugar. En la última predicación que di aquí en domingo en la iglesia, fue en Hechos capítulo 2, y veíamos y estudiábamos cómo el Espíritu Santo había caído sobre los discípulos, y ellos hablaron en otras lenguas cuando vino como un viento recio, un estruendo sobre ellos. Era la presencia de Dios sobre sus vidas. Eran los 120 personas del campo de la provincia de Galilea, y se empezaba a cumplir lo que había dicho o había escrito un profeta llamado Joel en el Antiguo Testamento, que Dios estaba comenzando una época o un tiempo nuevo que lo podemos llamar la dispensación o el tiempo del Espíritu. También se le puede llamar la edad de la iglesia. También se le puede llamar la edad de la gracia. Todos esos títulos serían aptos para describir lo nuevo que estaba haciendo Dios. Y esta edad se caracterizaría por la proclamación del Evangelio a todas clases de personas, fueran hombres o mujeres, fueran jóvenes o ancianos, fueran siervos o esclavos o amos, fueran judíos o griegos. Eso sería lo nuevo. Ya no sería solo para Israel, sino que entrarían las otras etnias, entrarían los gentiles. Esta época, diría Joel, empezaría con la proclamación y terminaría con la tribulación, porque se comenzó la iglesia, hermanos, cuando cayó el Espíritu Santo,
y justo les había dicho, justo antes del descenso del Espíritu Santo, Jesucristo les había dicho a los apóstoles: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Recibirían poder pues para ser testigos. Y así, hermanos, desde entonces la iglesia ha estado predicando, seguimos proclamando, pero el tiempo de la iglesia, hermanos, terminará cuando el anticristo venga. Pues la iglesia será arrebatada y empezará la tribulación. Ahorita andamos en un buen tiempo, gloria a Dios, hermanos, un tiempo que es de bendición para nosotros. Han pasado más o menos unos 2000 años desde el inicio de esta nueva etapa, y el apóstol Pedro, él ha dicho y ha escrito, hermanos, que durante este tiempo, hermanos, hay buenas nuevas, que todo aquel que invoque el nombre del Señor sería salvo. ¿Cuántos han invocado y por lo tanto son salvos? Aquí estamos los salvos, gloria sea a Dios. Dios nos salvaría de nuestros pecados, de la culpa y también del castigo de nuestros pecados. De ahí Dios nos perdonaría y nos salvaría, hermanos, y nos restauraría, para que nosotros seamos imitadores de Jesucristo. Ahora, Pedro se encuentra aquí predicando y él ha anunciado, hermanos, de que aquel varón de Dios aprobado, aquel profeta de Dios aprobado por él, que fue crucificado por el pueblo de israelita, a el Padre lo levantó de los muertos. Esto es como una bomba, hermanos, porque ahora sí no sabían con quién se habían metido. Aquel que lo habían maltratado, lo habían ultrajado, lo habían torturado, le habían clavado las manos y los pies y le habían atravesado, hermanos, aquí con una lanza a su costado, hermanos. Él se levantó de los muertos. No solo eso, ascendió al cielo, en su lugar que le corresponde a él. Él es quien juzgaría y juzgará a todas las naciones, y todos los seres se metieron ahora sí con la persona equivocada. Y ahora, hermanos, Dios en su misericordia llama a Pedro, y Pedro está compartiendo este tema. Mire, Pedro, él predica un tema como en 3 partes. Y quiero que usted lo vaya siguiendo y lo vaya entendiendo, porque básicamente mi tema va a ser explicar cuál fue el tema de Pedro. Yo sé que aquí hay diferentes hermanos que les gusta predicar la palabra de Dios, y es bueno, y es de mucha dedicación que de repente leamos un tema de alguien que Dios ha usado. En este caso, Dios usó a Pedro y se convirtieron 3,000 o más de 3,000, ¿verdad? Y fueron bautizados también. Entonces Dios lo usó, y sobre todo pues estaba lleno del Espíritu de Dios. Aleluya. Lo primero, hermanos, que nos vamos a dar cuenta, hermanos, es que en la predicación de Pedro, el tema es Jesús el Cristo. Dígalo conmigo. Jesús el Cristo, aleluya. Y como prueba de que Jesús es el Cristo, Pedro predica varias verdades. Él va dando argumentos, explicando de que el Cristo no era alguien más, sino que era Jesús. Y lo primero que él dice acerca de, como para comprobar esto, es que Jesús como Cristo se basa no en sentimientos, no en opiniones humanas, sino que se basa en hechos históricos. ¿En qué? En hechos históricos. Y empieza él aquí en los primeros versículos hablando de Jesucristo en calidad de hombre. Cristo se hizo hombre sin jamás dejar de ser Dios, pero cuando se hizo hombre, él puso a un lado su gloria y decidió de antemano no usar sus poderes divinos, sus poderes como Dios, para ministrar, sino que él más bien aprendió a depender
del Padre y que el Padre obrara a través de él. Nos dice aquí que, aprendemos aquí en esos versículos del 22 al 24, hermanos, que la fe cristiana descansa en hechos históricos, específicamente la vida de Jesucristo. Ahí hay muchos eventos históricos. La muerte de Jesucristo, Él murió y fue por nuestros pecados, y también su resurrección. Fueron eventos, hermanos, que fueron escritos, no en un libro de leyendas, no son mitos, no son fábulas, no es que me dijeron o me contaron, sino que Dios se lo reveló a sus seguidores. Si Cristo no hubiera vivido, no hubiera ministrado, si no hubiera muerto por nuestros pecados, dice la Escritura que vana sería nuestra fe. Usted de repente ha escuchado una leyenda por ahí que una persona que fue a un lugar en el desierto y que luego como que vio una sábana y le apareció pues la figura de un ídolo, pues, ¿verdad? Con rosas alrededor, hermanos. Nada más alguien lo vio y se le imaginó y lo dijo y la gente lo cree. No es un evento histórico, nada más es como una leyenda, pues, ¿verdad? O si hablo de los mormones, José Smith dice que él, que Dios le habló y que le dio un libro que estaba escrito en otro idioma que él no conocía y que luego pues que eso era el libro del mormón, digamos. Es decir, nomás eso no es algo histórico, nomás como que se lo sacó de la manga, como que ahí se lo imaginó, digamos, fue algo personal que él tuvo. No se puede comprobar, pero esto, hermanos, esto sí se comprueba, es verdad. La gente que lo vio morir fueron testigos, unos a su favor y otros en su contra. Los que lo vieron resucitar fueron testigos de su resurrección. Estuvo aquí en la tierra 40 días con su cuerpo resucitado, cuerpo glorificado, y lo vieron varios. Hay más de por lo menos unas 10 apariciones o manifestaciones que él hace con su cuerpo glorificado a sus seguidores. La gente que había estado en Jerusalén durante la semana de la Pascua fueron testigos de cómo él entró al templo y tiró la mesa de los cambistas y sacó a los animales de la gente que nada más venía a vender y a estafar a la gente con precios exorbitantes. Lo vieron, la situación estaba bastante tensa. Él, hermanos, era seguido. Buscaban cómo atraparle, le pagaron a Judas. Y lo arrestaron en el huerto de Getsemaní, y luego pues hubieron cortes que le hicieron, cortes ilegales. La gente estaba tanto, eso no se hizo en secreto. Entonces, en cuanto a estos eventos, quiero comenzar primeramente describiendo un poco la vida y el ministerio del Señor Jesús. Mire cómo dice el versículo 22: varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, porque ahí creció, varón, un ser humano, Dios hecho hombre, aprobado por Dios. ¿Dónde estaba? Entre vosotros, entre ustedes. No vivió allá en una esquina, por allá en un lugar bien recóndito, no estaba en una isla como muy remota por allá, no estaba él viviendo allá por las nubes, no, vivió aquí entre nosotros, le conocemos, lo vimos. Varón aprobado entre vosotros, dice, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo. Era un hombre normal como nosotros, pero aprobado por Dios. Aquí vemos su humanidad, aprobado por Dios. Y cuando vemos a Jesucristo, vemos al ser humano de la manera que fue la intención de Dios que fuera el ser humano, aprobado, sirviendo a Dios. Pero ¿de qué manera es que fue aprobado? Fue aprobado con las maravillas, prodigios y señales. Pensamos en los milagros del Señor. Cuando fue en las bodas de Caná de Galilea, convirtió el agua en vino. Cuando había una tormenta en el mar de Galilea, calmó los vientos. Cuando los 5,000 no tenían qué comer, multiplicó los panes y los peces. Sanó a los enfermos, liberó a los que estaban endemoniados, levantó en algunas ocasiones a los muertos, entre ellos a un amigo llamado Lázaro. Varón
de Galilea, aprobado por Dios por los milagros, dice aquí, por los milagros que hizo, maravillas, prodigios y señales, dice que Dios hizo, que el Padre hizo entre vosotros. Ustedes vieron los milagros. No es nada más que me contaron porque te echaste el pan y los pescados, porque tú, digamos, no es nada más que te quedaste mirando, le entraste también, ¿verdad? Tú comiste. Que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, por medio de Cristo, como vosotros mismos sabéis. Ustedes se lo saben. No les estoy contando algo nuevo, ustedes lo vieron. Por eso le dice, como vosotros mismos lo sabéis. Entonces, hermanos, ese fue su ministerio. Y en su ministerio, hermanos, él estaba dependiendo de Dios. Estaba él pidiéndole al Padre. Él le pedía al Padre que se multiplicara el pan, y así se multiplicó. Él era varón de Dios aprobado, y por eso el Padre obraba a través de él. Y ahí es donde Pedro empieza a dar su gran predicación. El segundo evento, hermanos, del cual escribe Pedro, hermanos, si primero es la vida y el ministerio de Jesucristo, luego lo que sigue es la muerte de Jesucristo. En el versículo 23, a hablando de Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Hermanos, Pedro está predicando, allá hay judíos, y está diciendo que la muerte de Jesús fue por culpa de ustedes, los judíos, como también de los gentiles, que eran los romanos, los soldados, y Pilato, que quiso lavarse las manos, pero quiso quedar bien, mejor, hermanos, con Roma y con los judíos, para no tener problemas políticos. Ustedes lo crucificaron, no hay manera que se escapen. Pero sabe que esto no sorprendió al Señor. No es como que la situación se le salió de sus manos, ay no, y lo crucificaron y ya pues ni modo, no era el plan. Era el plan. Dice el texto, el versículo 23, que fue por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. La cruz y la muerte en la cruz fue la idea del Padre. Él ya lo había planeado. ¿Por qué? Porque nuestros pecados habían ofendido a Dios y se requería que alguien pagara el precio por los pecados de la humanidad. Y no había otra solución, no había otra manera. Yo sé que podemos poner la cara de que soy buena gente, podemos mostrarnos los más amables. Ahorita todos nos vemos tan bien, ¿verdad? Pero Dios conoce nuestros corazones. Y así como tenemos momentos buenos, tenemos momentos malos, pero aunque sean momentos malos, eso no justifica que hagamos o que pensemos cosas que desagradan a Dios. Es ofensa contra Dios. Y por eso el Padre, hermanos, ya había planeado, porque no había otra cosa que funcionara para salvarlos. No había otra manera. Ahora, algunos quizás leerán este versículo y quizás dirán, bueno, si fue el determinado consejo de Dios de antemano, entonces no tienen la culpa los soldados ni los judíos, porque ya estaba todo escrito. No, esto es un error pensarlo. Dios sabía, tenía el previo conocimiento y sabía que esto iba a ocurrir, pero fue la gente con su libre albedrío que también, hermanos, optó y decidió crucificarlo. No se puede decir que eran robots o que no tenían voluntad o que no tenían voluntad propia o que les faltara libre albedrío. Lo tenían, claro que sí. Entonces Cristo vivió y ministró, Cristo murió. ¿Y qué otros eventos históricos se dieron a conocer en aquel entonces? La resurrección. Dice el siguiente versículo 24, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hermanos, aquí vemos el poder de Dios, el poder de Dios entre los hombres. Es el poder de resurrección que da Dios. Dios levantó a su Hijo de entre los muertos. ¿Cuántos lo creen?
lo celebramos el día de resurrección. Hermanos, qué culto más glorioso tuvimos, una asistencia, hermanos, bastante elevada. Bendito sea el nombre de Dios. Él no se quedó en la tumba, al tercer día se levantó tal y como se había profetizado. Y ese poder para resucitar es el poder, hermanos, que de la muerte saca vida, que del desespero, hermanos, ofrece esperanza, que cuando hay una situación que no tiene solución, Dios obra de tal manera que resuelve aquello que es irremediable. Eso es el poder de la resurrección. Mire, el hombre siempre está buscando las maneras de ganarle a la muerte, está buscando maneras. Yo escuchaba, hermanos, que una de las maneras que como que dicen que hay por ahí es que si alguien siente que ya la muerte se le está acercando, que va no sé a qué lugar, pero como para que lo congelen, para que lo frisen, ¿verdad? Y ahí lo meten en un lugar donde está una super congeladora ahí, y ahí lo pueden tener 50 o 100 años, y ya cuando la ciencia se adelante y encuentren curas para la enfermedad, que quizás la persona se está muriendo, entonces ya lo sacan, lo descongelan, ¿verdad? Y ya después lo operan o le dan el remedio que necesita, y ya como que la libró. Nada que ver, hermanos, nada que ver, eso no funciona. El que levanta muertos se llama Cristo, aleluya. Él es el que levanta muertos. Él es el primogénito entre los muertos, porque es el primero entre hombres que resucitó. Que resucitó y siguió la vida. Le diría, no, pues no resucitó a Lázaro antes de que él resucitó. No, bueno, lo resucitó, pero a una vida normal, y a los pocos años se tiene que morir Lázaro como quiera otra vez. Pero Cristo resucitó y fue al cielo. Alabado sea Dios. Y Pedro dice que nosotros somos testigos de estas cosas. Nosotros lo vimos, no nos contaron, nadie se lo inventó, hermanos. Mire, que Pedro se pudo haber puesto de pie en el lugar donde fueron los hechos, que apenas habían sido 50 días. No habían pasado 50 días. A los 50 días habían matado al Señor. Y que él en ese lugar se parara a predicar. Acuérdense antes cuando andaban diciendo que él era uno de ellos, que él era un seguidor de Cristo. Él lo negó de manera rotunda. Pero ahora, lleno del poder del Espíritu Santo, hermanos, tiene ese poder de resurrección en él, en su corazón, hermanos. Él predica, y todos callados y escuchando la predicación de ese varón, aleluya. Eso estaba fresco, eso estaba recién. Esto me hizo pensar de lo ocurrido el 11 de septiembre de 2001. Se acordarán a ustedes, algunos quizás aquí no habían nacido, otros apenas quizás eran niños pequeños, y otros pues ya lo habíamos visto cuando los musulmanes dirigidos por Osama Bin Laden manejaron o guiaron los aviones, digamos, para hacer ciertos ataques, y uno de ellos pues que pegó contra la torre, ¿verdad? Las Torres Gemelas. Y me acuerdo que no sé si fue al otro año, en 2 años, fue al poco tiempo, que algunos musulmanes habían dicho, bueno, ahí en el lugar de los hechos, donde todavía pues estaban haciendo reparaciones, ¿por qué no ponemos una mezquita? Y todo el mundo estaba, ¿cómo crees? Si estos mismos son de la misma, digamos, son cortados de la misma tela. Es decir, ¿cómo creen? Ya no me acuerdo si eso lo hicieron o no lo hicieron, pero sí me acuerdo que todos decían como que no, ¿verdad? Hermanos, ahora han pasado desde el 2001 para acá como unos 25 años, ¿verdad? Y qué sorprendente fue cuando, si no me equivoco, creo que fue el año pasado, cuando hubo una elección para gobernador en la ciudad de Nueva York, perdón, eligieron a un gobernador de la ciudad de Nueva York musulmán. Ahora, no es que odiamos a los musulmanes, no, hay que amarlos y hay que ganarlos, y la manera es hablándoles de Jesucristo, ¿verdad? Y hay algunos que se están convirtiendo al evangelio, pero uno diría, vaya, ¿cómo es que nada más solamente pasaron como unos 25 años
Y ahora están poniendo a un hombre que, y hasta escuché que hay muchos judíos que viven en Nueva York también votaron por él. Y yo digo, ¿en qué cabeza? ¿No se dan cuenta de lo que está pasando en Medio Oriente? Como allá sí los andan matando y aquí, digamos, es decir, como que no conectan los pensamientos bien. Y aquí, hermanos, regresando a la historia aquí en el texto, hermanos, no habían sido 25 años, habían sido 50 días nada más. Cualquiera diría, no, pues ¿sabes qué? Voy a ser cristiano, pero en secreto, aquí yo no voy a. Soy cristiano, sigo a Cristo en mi corazón, ¿verdad? Como los que dicen que nada más el corazón y nada más, ¿verdad? Pero en este caso, hermanos, se para y predica el evangelio porque está lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo. Usted no tema, usted hable la palabra con quien sea y donde sea. No es para caer mal, hermanos, pero es para predicar, como dice la Biblia, a tiempo y fuera de tiempo. Amén, hermanos. Amén. Nadie lo interrumpió, nadie le pudo hacer nada, y dio testimonio Pedro, porque él estaba entre los que se habían visto, hermanos. Entonces aquí Pedro está predicando y él está diciendo, Jesús es el Cristo. ¿Por qué? No porque como yo me sienta o porque es mi opinión, no, es porque se basa en hechos históricos, son realidades. A veces nos sentimos animados y decimos gloria a Dios, y a veces nos sentimos desanimados por algo que ha pasado y quizás no sentimos tanto la presencia de Dios. Eso de alguna manera invalida o debilita nuestra, digamos, la realidad del evangelio. De ninguna manera, porque es decir, el andar con Cristo no depende como yo me sienta. Depende de la historia verídica. Cristo murió, al tercer día resucitó y luego ascendió al cielo. Aleluya. Estés triste o feliz, hermanos, eso es la verdad. Alabado sea Dios, bendito sea Dios. Lo segundo, hermanos, que predica aquí Pedro, hermanos, en el tema que él da, hermanos, es el cumplimiento de profecía. Primero habla de eventos históricos y luego habla acerca de profecía que se ha cumplido. Y si usted me acompaña ahí del versículo 25 para adelante, mire cómo él va explicando que lo ocurrido es resultado de profecías que se han escrito. Porque David, ¿se acuerda que David era salmista y él escribió como la mitad de los salmos que hay en la Biblia? Porque David decía de él, de Cristo, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Está escribiendo David no acerca de sí mismo, sino acerca de Jesucristo. Y está explicando, hermanos, de que la vida de Cristo depende del poder y de la autoridad del Padre. Que si Él está ministrando, si Él está caminando, si Él está predicando, si Él está sanando, es porque Él ve al Señor siempre delante de Él. Donde quiera que anda en el Señor, aleluya. Está esperando en el Señor. A modo de que dice esto, no voy a ser conmovido, por lo cual mi corazón se alegra, se goza mi lengua. Aún mi carne descansará en esperanza. Es decir, por eso mi corazón se goza mi lengua. ¿Por qué? Porque he aprendido a caminar siempre delante del Padre, haciendo su voluntad, no haciendo la mía. Y es por eso que aún mi carne, está hablando Cristo, ¿verdad? David ha escrito, pero se refiere a Cristo. Y aún mi carne descansará en esperanza. ¿Por qué? Porque no dejarás mi alma en el Hades. Porque mi alma no va a quedar en el sepulcro, mucho menos en el infierno. No, ahí no va a quedar. Es más, el cuerpo dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. Va a ser enterrado, tercer día va a resucitar, su cuerpo intachable, más glorificado y transformado, aleluya, por el poder del Espíritu Santo.
Dice, me hiciste conocer caminos de la vida. ¿Y en qué va a terminar todo esto? Me llenarás de gozo con tu presencia, porque Él regresa a la presencia del Padre allá en los cielos. Gloria sea a Dios. Jesucristo, en calidad de varón, de ser humano, caminó confiando y descansando en Dios. Hermanos, esto nos muestra, hermanos, que la vida que Jesucristo vivió garantiza, hermanos, que la muerte no podía tener poder sobre Él de ninguna manera. Y lo bonito, hermanos, que ahora lo que vivo yo, dice Pablo, ya no lo vivo yo, veamos, sino que Cristo vive en mí. Aleluya. Él vive su vida dentro de nosotros. Mire, versículo 29 en adelante. Varones y hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David. Ahora aquí lo que hace Pedro, va a explicar el salmo que acaba de citar. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Está diciendo, mira, David, lo que él escribió no está hablando acerca de él, porque él fue sepultado, y si quieren, ahí está el sepulcro. Si quieren, vamos y lo miramos, ahí está. Hermanos, usted va a Jerusalén hoy en día, ahí usted puede ver el sepulcro de David, ahí está, y ahí está enterrado. Entonces, no está David escribiendo acerca de su persona, está hablando acerca de Jesucristo en su escrito. Dice, o en su prédica, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, se está hablando de David, que de su descendencia, de la descendencia de David, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. David aquí se le llama profeta, y como profeta él entiende que de sus descendientes se sentaría en el trono David, Jesucristo, como un descendiente de David. Por eso está escribiendo, citando aquí el salmo. Dice, viéndolo antes, ¿verdad? Como profeta, viéndolo antes que suceda, habló de qué, de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejado en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, es decir, el Padre resucitó al Hijo, de lo cual todos nosotros somos testigos. Bendito sea el nombre de Dios. No puede ser David, porque David pues fue enterrado. Es otro, y ese otro es Cristo. Este otro es aquel que murió y el tercer día resucitó. Su cuerpo no se corrompe. Bendito sea el nombre de Dios. Así es, hermanos. Alabado sea el nombre de Dios. Y en tercer lugar, hermanos, en su predicación vemos como él dice lo siguiente: la muerte no tiene poder sobre Jesucristo. ¿Cómo dije? La muerte no tiene poder sobre Jesucristo. Vea, su alma no quedó en Hades, su cuerpo no se pudrió, no se corrompió. La muerte no tiene poder sobre él para nada. Cuando él murió, sus últimas palabras fueron estas: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Su cuerpo fue enterrado, mas no fue corrompido. ¿Por qué? Porque la muerte no tiene poder sobre él, no lo podía tocar. Y Pedro vuelve a decir que nosotros somos testigos. Dice el versículo 32: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. A ver, alguien desmiéntame, alguien que estuvo ahí, a ver, niegue lo que estoy diciendo. Lo hemos visto, nos hemos dado cuenta. Esto es lo que ha sucedido. Ahora miremos los versículos que hablan acerca de cómo la muerte no tiene poder sobre Cristo. Están del versículo 33 al 37. Aquí vemos los resultados después de la resurrección. Dice: así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque Dios
no subió a los cielos. Pero él mismo, es decir, David mismo dice: dijo el Señor, es decir, el Padre, a mi Señor, al Hijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se conmovieron de corazón, le dijeron a Pedro, a los apóstoles: vamos, varones hermanos, ¿qué haremos? Bueno, de nuevo el apóstol, hermanos, le habla a toda la multitud y les dice: ¿saben qué? Ustedes se están dando cuenta de que lo que prometió David cuando escribió se ha llevado a cabo. Él aquí está citando el Salmo 110, es casi el salmo que más se cita en el Nuevo Testamento. Y ese salmo lo que hace es que profetiza, hermanos, de la resurrección de Cristo, y profetiza, hermanos, de que Dios le diría al Señor de David: siéntate a mi derecha y siéntate a mi diestra, y pondré a tus enemigos por estrado de tus pies. Ellos que van a quedar abajo. Ahora, ellos están mirando, han visto las lenguas de fuego que han aparecido sobre las cabezas de los 120. Ellos están escuchando el ruido, el estruendo, veamos, de ese viento recio aquel día de Pentecostés. Están escuchando, hermanos, esos idiomas que algunos los conocen, otros no los conocen. Y Pedro está diciendo: esto que ustedes ven son prueba de que Jesús, que Él es el verdadero Cristo, Él es el verdadero amo. Hermanos, Jesucristo no es nombre y apellido. Por decir, Jesús no es el nombre, y bueno, es un nombre, pero Cristo no es el apellido, sino que es un título, es el Cristo, es el Mesías en hebreo, es el ungido en español, el libertador, el vencedor. Él es. Entonces estoy comprobando, le dice Pedro en esta predicación, de que Jesús es el verdadero Cristo. Hermanos, aquel a quien habían matado, ahora Él es el Señor. Imagínese usted si un día va manejando y no sé, y choca contra alguien que es el hijo del juez, y después se llega a la corte y si es, y como diciendo: ok, ya perdí, ¿cuánto debo? Tengan misericordia, no me cobren mucho, ya ni modo, ya no supo ni con quién se metió, ¿verdad? Pero aquí es algo más todavía, hermanos. Aquí es: hey, ustedes, a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Lo mataron, pensaron que se iban a quedar muertos. Se levantó 3 días. 3 días. No solo se levantó al tercer día, apareció a muchos por 40 días. 10 días después de los 40, es decir, al día 50, ascendió al cielo. Y ahora es el juez de toda la tierra. No, hombre, esto es más que trágame tierra. Es decir, esto es como que, wow, man, de veras, mano, ¿cómo? Vea. Entonces interrumpen al predicador en el versículo 37, porque dice: se compungieron de corazón y le dicen a Pedro y a los otros apóstoles: varones y hermanos, ¿qué haremos? Ahora sí hemos ofendido a Dios, hemos crucificado al Mesías. De veras que aquí no hay nada que hacer, pero ustedes, que son los que nos conocen la palabra, les preguntamos: ¿qué haremos? Gloria a Dios. Veamos, qué bonita fuera, estamos todavía aquí en media de predicación. Alguien me dice, pasa al frente y dice: bueno, pastor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Gloria a Dios. Ya dejamos la predicación a un lado un momento y mejor lo dirigimos a Cristo, ¿verdad? Porque de eso se trata. Gloria a Dios. Hermanos, y es donde
donde Pedro pues les dice: arrepiéntanse, bautícense cada uno en el nombre del Señor para el perdón de los pecados, y les explica, hermanos, cómo deben de recibir al Señor Jesucristo. Pero hermanos, aquí pues nos damos cuenta, hermanos, de que Jesucristo pues Él es el enviado del Padre, Él es el Mesías. Y qué triste que los judíos hoy en día, los modernos, muchos de ellos están todavía esperando que venga el Cristo, están esperando que llegue el Mesías, y no entienden que el que ha venido, ese es Él, y va a venir otra vez, pero en contexto de juicio. Vendrá para juzgar a los habitantes de toda la tierra, pero primeramente nos arrebatará a nosotros, aleluya, porque nosotros no estamos puestos para juicio, porque nuestros pecados fueron juzgados, veamos, y castigados, veamos, sobre el madero, sobre el cuerpo de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios. Mire cómo Pedro en su predicación, lo que él predicó fue acerca de Cristo. Él no se puso a predicar de sanidad, aunque no es malo predicar de sanidad, pero si vas a predicar de sanidad, tienes que siempre relacionarlo a Cristo, aleluya. No se puso a hacer un montón de enseñanza acerca de el don de lenguas o cualquier otro don, aunque ahí mismo se hablaron en lenguas, porque todo esto apunta a algo, a un tema más importante, y el tema más importante es el tema de Cristo, aleluya. Y donde se mueve el Espíritu Santo y donde se ve el poder de Dios es donde se levanta, hermanos, el nombre de Cristo, porque el Espíritu Santo da testimonio de las cosas que Cristo dijo. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, si Pedro predicó de Cristo y Dios respaldó esa predicación a modo que miles se convirtieran, hermanos, es una enseñanza para nosotros, hermanos, una que debemos de compartir y predicar la palabra, ya sea del púlpito o desde una silla o en la sala de su casa o en la sala de algún amigo que usted fue a visitar, o en cualquier lugar, hermanos, pero el tema debe de ser Cristo. Si nada más va a predicar de un milagro y qué bonito y que Dios es bueno y no le dio el evangelio, pues no le mostró el camino, nada más es como que se levantó el cuello, Dios me sanó a mí. Sí, pero bueno, te sanó, pero explícale a la persona que el milagro más grande y la sanidad más grande es la del alma, y que Dios perdone tus pecados. Háblale el evangelio, aleluya. De eso se trata. Esa es la predicación. Poner a Cristo primero al momento de predicar, pero no solo al predicar, al momento de vivir. Así como Pedro predicó de Cristo como el tema de su predicación, pero el tema de su vida también era de Cristo. Él vivió para Cristo, a pesar de sus fallas y sus errores, pero hermanos, mejoró, y al final, hermanos, fue un gran líder, ¿verdad?, en la iglesia primitiva. ¿Qué lugar le das tú a Cristo? No solo cuando tú compartes la palabra, compartes con la gente, pero también en la manera que tú vives. ¿Qué lugar le das tú a Él? Él es el centro, Él es el primero, alabado sea Dios. Amén, hermanos, Él debe de ser, gloria a Dios. Él está aquí. ¿Habrá algún área de tu vida donde no le estás dando el primer lugar a Cristo? No sé, quizás en tu manera de hablar, o quizás en el manejo de tus finanzas, o quizás en tu fidelidad, en algún área de tu vida. ¿Está Cristo realmente como primero en tu vida, en tu hogar? Tú y Dios conocen la respuesta a esa pregunta. Por eso vamos a orar a nuestro Dios, que Él nos ayude, y que realmente Jesús sea el primero, que realmente, hermanos, lo sigamos a Él como el Cristo, como el libertador de nuestras vidas. Vamos a hablar con Dios. Si Dios te ha hablado, acércate al altar, acércate ahora y habla con Él. Él te quiere ayudar, Él te quiere bendecir. Gracias, Dios. Gracias, Dios amado, por tu grandeza. Gracias, Señor, por Cristo, por todo lo que Él ha hecho por nosotros, su vida, su ministerio. Dios del cielo, en esta hora te bendecimos
Y te honramos, Señor, y levantamos tu nombre, Señor. Levantamos el nombre de Cristo, Señor. No solo en forma de un cántico, Dios, pero en nuestras vidas. Oh, Señor, agrádate de nosotros, Señor. Obra en nuestros corazones.